Talleres habla en guaraní. Triunfazo del equipo de Barrio Jardín en un reducto siempre complicado. Ya nos vamos a remitir a los hechos, a los datos, para graficar lo que fue esta victoria albiazul en cancha de Defensa y Justicia, con doblete del paraguayo Medina, que en su quinto partido en Talleres anotó nada más ni nada menos sus primeros dos tantos en el elenco conducido por Carlos Tevez, en un partido en el que Talleres, con altibajos, mejorando en el segundo tiempo, fue justificando el triunfo poco a poco. Quizás la diferencia de 2-1 esté bien para lo que había generado el elenco local, pero lo concreto, lo importante y lo que al fin y al cabo merecía el desarrollo del encuentro era el triunfo de Talleres, y lo consiguió en una cancha, como siempre, muy difícil para el albiazul, y de esta forma se acomoda en la tabla de posiciones. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de mi canal de YouTube, en donde repasamos en términos analíticos, como siempre lo digo, los partidos, en este caso concreto de Talleres, en donde hace instantes jugó en Florencio Varela y supo conseguir una victoria tremendamente importante. Bueno, como son todas las victorias, pero así como las derrotas o los empates, las victorias también tienen su agregado, su plus, su IVA, podríamos decirle, su impuesto al valor agregado, porque Talleres visitó justamente a un equipo que, si bien venía a perder el invicto, pero no dejaba de ser uno de los elencos quizás más regulares, quizás con muchos empates en la sumatoria, pero no deja de ser, insisto, un equipo que parecía que había encontrado una regularidad, y era una visita de riesgo. Claro, está en una cancha, lo decía en el prólogo, muy difícil. Desde que Talleres volvió a Primera División, allá en el año 2016, al día de la fecha la había visitado 6 veces y solamente había sumado en 2 ocasiones, ambos empates. Es decir que de 18 puntos posibles había sacado, como decía, solamente 2, y hubo partidos en donde ha perdido feo y por goleada, más allá de que eran otros Defensas y Justicia, podemos decir, pero hay veces que la cancha, cuando un equipo lo tiene con un karma, es difícil de romperlo, y así como Talleres rompió este año el karma, podemos llamarlo, de la cancha, por ejemplo, de Rosario Central, lo pudo hacer en este caso con la de Defensa y Justicia, jugando en un primer tiempo donde a los 15-20 minutos, donde a los 15, bueno, fue gol de Mariana, pero en los primeros 15-20 minutos me pareció que vi un Talleres activo, preciso, sabía lo que quería, lo ejecutaba en términos generales a la manera que quería Talleres. Defensa corría más de lo que jugaba, y se vio un Talleres bastante firme, sólido, convencido, vertiginoso. Buenos minutos del equipo de Barrio Jardín, con gol incluido, claro está. Hasta que el último tramo, antes del entretiempo, Defensa le fue agarrando la mano, fue de a poquito calentando el partido al favor justamente del elenco local, y de esta forma Talleres por ahí sufrió algún que otro sofocón, como un cabezazo de Portillo que realmente pasó muy cerca cuando Guido Herrera prácticamente se inclinaba hacia su derecha, porque el arquero pensó que había que intuir la jugada y anticiparse, porque el cabezazo fue prácticamente a metros del capitán de Talleres, pero bueno, el jugador de Defensa y Justicia estuvo errático en ese sentido. Pero Defensa, a través de Molinas sobre todo, y el propio Portillo como los hombres más peligrosos, estuvieron merodeando el empate. Hubo otra intervención de Herrera que sacó una pelota al córner. La verdad que si el partido terminaba empatado al cabo de la primera etapa, me parece que el análisis en general, sea mío, de algún colega, iba a ser que estaba bien el empate, porque el 1-1 quizás lo ameritaba el elenco de Mariano Soso. Sin embargo, en el complemento, Talleres le agarró la vuelta de rosca al partido, hasta te diría 30-35 minutos fue todo de Talleres, con diferentes intensidades, claro está, con sus matices, con por momentos pasajes de juego con control de posesión, con otros como decíamos, ¿no?, más vertiginoso, y siendo profundo quizás en los momentos más importantes, o intentando golpear en los momentos más importantes. Porque si uno analiza las estadísticas, quizá Talleres no tuvo tantos remates al arco, insisto, en términos cuantitativos. Ahora, en lo cualitativo, habrá llegado 3-4 veces, 2 fueron gol, la segunda, por supuesto, como lo anticipamos,
de Maidana con una jugada que parecía diluirse, se recompone, Cristaldo lo habilita y saca un zurdazo bárbaro el paraguayo que definió el primer gol con cara externa del pie derecho y el segundo fierrazo con el empeine del pie izquierdo. En ambos partícipe necesario Cristaldo, ¿no? En el primero cediendo para Baloyes, posterior centro del colombiano vino el tanto del lateral izquierdo, y el segundo como asistencia del jugador que viene de jugar en el Gremio, que ya vamos a hablar de él, ya vamos a hacer hincapié. Pero decimos, ¿no? Después de 2-0, Defensa me daba la impresión que ya había quemado los libros, ya había agotado las posibilidades. Incluso Talleres tuvo el tercero nada de Valentín Dávila, que otra vez ingresó y estuvo realmente muy cerquita de anotarse nuevamente en el marcador. Y parecía que, bueno, había que dejar que corra el reloj, el cronómetro, y que el 2-0 se consumiera más temprano que tarde. Pero Defensa, por supuesto, herido, con vergüenza deportiva en el buen sentido de la palabra, encontró ese descuento tras una pelota que Talleres no pudo terminar de sacar en el área, y que le quedó justamente a Portillo, el hombre, como decíamos, no más peligroso del elenco local, para hacer estéril el intento de Herrera para sacar ese remate. Y lógicamente el 2-1, falta de 10 minutos más el descuento, por supuesto el partido tomó otro color. Defensa, por supuesto, fue quizás con más inercia que fútbol. Talleres, de la mano de Galarza, una de sus figuras en el día de hoy, impresionante lo que jugó el volante, intentó hacer respirar a Talleres. Tevez, obviamente sin, digamos, que se le caiga ningún anillo, dijo, bueno, vamos a ponerlo a Vigo, vamos a armar una línea de 5 si se quiere, con más defensores, poblar la zona baja. Ya había hecho 4 variantes el entrenador previamente. La de Dávila, por ejemplo, que había ingresado, era una de ellas, lo propio con De Pietri, también con Ortegos y con Esforza. Pero Talleres en esos últimos 10-15 minutos, descuento inclusive, más allá de algún sofocón, algún remate cruzado que vio pasar Guido Herrera, no tuvo más que ese sufrimiento, que lo fue por supuesto, porque fueron minutos eternos, pero lo concreto es que Defensa coqueteó, si se quiere, con el empate, pero la victoria me da la sensación, era lo que Talleres merecía, lo que buscó, lo que consiguió y lo que terminó, como anticipaba, justificando con el correr de los minutos. Triunfo bárbaro de Talleres, falta que se jueguen algunos partidos, pero hoy por hoy está en el top 4. De una u otra forma está muy cerquita de asegurarse la clasificación con 9 puntos en juego y ante un rival directo, ¿no? Que eso es muy importante. Hablando de rendimientos, es muy difícil quitarle el primer puesto a Maidana por los 2 goles, siendo lateral encima, que eso sin dudas es un plus. Pero si no hubiese aparecido Maidana, quizás notándose en el marcador, Galarza y Cristaldo en ese orden serían las figuras, para mi punto de vista, de un encuentro en donde el volante de Talleres manejó los hilos a placer y gusto, y cuando por ahí necesitaba, como decía, ¿no?, que Talleres respirara un poco más en campo contrario, con la pelota en posesión, Galarza se puso el overall y supo ganar esos minutos que sin dudas en estos tipos de partidos, con un gol a falta de poco tiempo para el final y con toda la inyección anímica que le produce el rival, eran esos momentos donde Galarza tenía que aparecer, hacerse cargo de la pelota y sostenerla bien lejos de Herrera. Y Cristaldo, que jugó, a mi parecer, en una posición que le sienta mucho mejor, si bien llegó hace poquito, tendrá 4 o 5 partidos en el albiazul. Creo que hoy fue donde mostró su mejor nivel, donde incidió también mucho en las opciones ofensivas, sin dudas. Bueno, participó de una u otra forma en los 2 goles. Por lo tanto, creo que el podio Maidana, Galarza y Cristaldo, digamos, terminan resumiendo un partido en el que Talleres, lo dicho, ¿no?, ganó, a mi parecer, en buena ley. Y como decía en el inicio del video, gracias a Maidana habla en guaraní y se prepara para, ahora sí, recibir a Riestra próximo domingo, 20-30 horas, perdón. Último partido en principio de local, en fase regular. Si termina entre los 4 primeros, habrá más partidos en el Kempes. Mientras tanto, por lo pronto, sería el último en la fase regular, que es lo que uno puede aseverar, porque posteriormente tendrá que viajar a La Plata y a Santa Fe para visitar a Estudiantes y a Unión respectivamente. Esto fue todo por hoy, entonces, del análisis de la victoria de Talleres contra Defensa y Justicia. Como siempre, mis redes sociales aquí abajo para que me puedan seguir. Desde ya, muchísimas gracias por escuchar este video hasta el final.
Por supuesto, si comentan, habrá respuestas concretas, por supuesto, para que crear este tipo de feedback en esta mini comunidad que me doy el gusto y el placer de si se quiere, moderar en mi canal. Ha sido un placer como siempre, será hasta que Talleres no convoque el próximo domingo entonces, y bueno, será hasta el lunes donde seguramente saldrá el video de dicho análisis. Fue un enorme placer. Chao, chao.